Hola, soy Xavi Monterroso. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura del DOCAT. Ahora vamos a ver el numeral 3. Ese numeral obviamente completa y está dentro de la misma sección que se trata del amor, de la creación y del objetivo y plan de Dios que tiene en el universo, en la creación en general. Ese numeral nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué relevancia tiene Dios para nuestro comportamiento? Creo que antes de dar lectura a esto, debemos de tener en cuenta que alrededor del mundo, pues en este tiempo en el que estamos viviendo tan postmodernista, tan relativista, tan lleno de libertinaje e ideologías, nos podemos dar cuenta de que muchos pues intentan dejar a Dios a un lado y dejarlo fuera de todos los contextos, ¿sí? De todos los contextos. ¿Qué quiere decir esto? Que de cierta forma hemos visto a Dios o pues de alguna forma como no indispensable para nuestra existencia, no indispensable para nuestro comportamiento, ¿sí? Y no nos damos cuenta que al final los mandamientos y las leyes del amor pues se basan en un buen convivir, en un buen actuar, en un correcto comportamiento para el bien de todos. Es un bien social, íntegramente, o sea, que integra a todos. Por lo tanto, debemos de tomar pues siempre en cuenta que tener esta alerta, ¿sí? Y muchas veces ni nos damos cuenta de esta expulsión, digámoslo así, de Dios en la sociedad, porque nos lo venden de formas bonitas, es decir, se utilizan mucho los eufemismos, ¿sí? Para dejar a un lado a Dios en cualquier contexto, incluso en el mismísimo contexto espiritual, hoy por hoy, por ejemplo, en donde lo podemos ver. Tal vez obviamente todo lo que va en relación a la New Age, y algo que a lo mejor seguimos ignorando o lo seguimos viendo como, no importa, esto es una cuestión de ejercicio, porque sucede, es el conocido yoga, ¿sí? No nos damos cuenta de que realmente la práctica del yoga sutilmente lo que pretende, y tú no te has dado cuenta, es dejar a Dios de lado, fuera de... Con muchas cosas. Te tocará investigar un poquito, luego lo podemos hablar a profundidad, pues no se nos va a ir todo el podcast en hablar de esto, ¿sí? Nos vamos a centrar directamente en la raíz del podcast del día de hoy. En el numeral 3 del DOCAT, pues repito, nos plantea: ¿qué relevancia tiene Dios para nuestro comportamiento? Vamos a leer qué nos dice. Si Dios es el creador de todo el universo, entonces también es la medida de todo lo que debe ser. Todo comportamiento se mide en conformidad con Él y con su plan. Con Él llegamos a saber qué es comportarse bien. Dicho brevemente, Dios ha escrito el ADN de nuestra vida. Lo que Dios quiere para nosotros y con nosotros constituye la norma y la regla de una vida buena y justa. Los cristianos se comportan solidariamente porque antes Dios los ha amado plenamente. Ok, vamos a desglosar un poquito este texto en esta ocasión. Dice: si Dios es el creador de todo el universo, entonces es Él también la medida de todo lo que debe ser. ¿Y qué es la medida de todo lo que debe de ser? La medida es simplemente el amor. Y pues partiendo de una frase popular que, si no estoy mal, es de la Madre Teresa de Calcuta, que decía: ¿cuál es la medida del amor? Pues simplemente la medida del amor es amar sin medida. Esa es la medida del amor. Por lo tanto, regresando siempre
al punto que es que Dios es la medida de todo lo que debe ser, es decir, Dios es amor, por lo tanto la medida de todo es el amor en sí mismo, ¿sí? Quiere decir que todo nuestro comportamiento debe ir arraigado, o bueno, debe ir enraizado más bien en el amor, en que todos sean amados y todos nos amemos, ¿sí? Que todos logremos encontrar la capacidad de amar y de ser amados, ¿ok? Por lo tanto, continuamos, dice, todo comportamiento se mide en conformidad con Él y con su plan. ¿Cuál es su plan? Que nos amemos todos a nosotros, como Él nos ama a nosotros. Con Él llegamos a saber qué es comportarse bien. Vamos a ver, voy a tocar un poquito ahora la Biblia. Nos vamos a Romanos 12:2, que nos dice, no se dejen llevar por las corrientes de este mundo, más bien, transfórmense interiormente. Así sabrán qué es lo que a Dios le agrada, lo bueno, lo perfecto. Démonos cuenta que si pues escudriñamos el texto de la Biblia, primero, la palabra perfecto es sinónimo de santidad. Es decir, si nosotros logramos tener una renovación interior, obviamente espiritual, pues ubicada al amor de Dios, nos vamos a dar cuenta que a partir de esta renovación interior entenderemos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que nos hace santos. Y no solo santos individualmente hablando, sino que nos hace santos a nosotros para ayudar a los demás a ser santos. Entonces, en base a esto, nos vamos a dar cuenta cuál es el plan de Dios. Primero, con conocimiento. Leamos el Docat, leamos el Yucat, leamos la Biblia, ¿ok? Luego de esto, nos vamos a dar cuenta, y bueno, a partir de una renovación interior, cuál es de una forma concreta el plan de Dios. Por lo tanto, todo nuestro actuar, todas nuestras acciones, y al final incluso las emociones y todo lo que es cognitivo, va a ir en relación al amor de Dios, o por lo menos vamos a buscar constantemente de que todo vaya pues girando alrededor de Dios y en busca de la santidad. Continuamos, de ahí dice, con Él llegamos a saber qué es comportarse bien. Hablábamos de la Romanos 12:2. ¿Cómo vamos a saber cuál es el bien? Pues ya lo hablamos en Romanos 12:2. De ahí dice, dicho brevemente, Dios ha escrito el ADN de nuestra vida. Recordémonos que el ADN es lo que nos hace, es un aspecto que nos hace seres humanos, que nos hace personas humanas. Y es la raíz de todo el resto de nuestro existir. Bueno, al menos el ADN en la ciencia, en la biología, pues es lo que nos va a determinar pues el resto de nuestro desarrollo humano, ¿sí? De nuestro desarrollo. Por lo tanto, dicho de esta forma, dice acá, Dios ha escrito el ADN de nuestra vida. Es decir, la vida misma va a ser el ADN que Dios ha escrito en nosotros. Y brevemente y fácilmente, ¿cuál es el ADN? ¿En qué se resume? En amar. Así de simple. Ok, dice, lo que Dios quiere para nosotros y con nosotros constituye la norma y la regla de una vida buena y justa. Ok, aquí me voy a detener un poco. ¿Qué entendemos por vida buena y vida justa? Vida buena, punto número 1, enraizada al amor de Dios. Punto número 2, vida que se vive de forma libre. Libre para ti y libre para los que te rodean. Y 3, ser una vida justa. Obviamente, ok, desglosemos un poco. La justicia no quiere decir dar a todos lo mismo. La justicia quiere decir dar a cada quien lo que necesita según su circunstancia. Es decir, no tiene la misma necesidad alguien que físicamente está pues en toda su capacidad a alguien que tiene a alguna persona que tiene alguna discapacidad. Por ejemplo, es una persona que pues no puede utilizar sus piernas.
O sea, no, ambas personas, sí son personas, ambas personas reciben una justicia según sus circunstancias, es decir, y sus necesidades, es decir, la necesidad de esta persona y la otra no es la misma. A lo mejor la persona que no puede utilizar sus piernas necesita de mayor atención o de aspectos más adaptados a su necesidad. ¿Vemos la gran diferencia? Ok. Y bueno, dice, todos los cristianos se comportan solidariamente porque antes Dios los ha amado plenamente. Pues eso es un detalle que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que cada persona tiene dignidad en sí misma, o esta dignidad se le denomina dignidad ontológica, que la tiene por el simple hecho de ser humano. Pero obviamente sabemos que existe otro tipo o otro aspecto de la dignidad, y es la dignidad moral. Esta depende de nuestras acciones. Es ahí donde hay una gran diferencia entre la dignidad, ya en forma general. Veámoslo de esta manera. Por lo tanto, todo lo que nosotros actuemos, como lo decíamos en el primer podcast, todo lo que nosotros hagamos y la forma en que nosotros actuemos va a afectar al final que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, nuestro comportamiento debe ser bueno y debe de ser libre. No un comportamiento de libertinaje, porque el problema del libertinaje es que es una falsa libertad y una supuesta libertad que afecta al que tenemos al lado. Más adelante en otros podcasts vamos a hablar y enraizarnos o enfocarnos o haremos hincapié en cómo vemos el tema de la libertad hoy en día. Por lo tanto, vamos a leer las 2 citas bíblicas que nos recomiendan en esta tercera parte o en este artículo número 3 del DOCAT, y con esto concluimos. Porque has creado todas las cosas, ellas existen y fueron creadas por tu voluntad. Esto lo cita en Apocalipsis 4:11. De ahí tenemos otra cita que nos dice: qué varias son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. Esto es en Salmo 104:24. Es decir, toda la creación, ya lo vimos, es por voluntad de Él, por amor a nosotros y para dar gloria a Dios. Así que bueno, espero haberte dejado algo. Si tienes cualquier duda o pregunta, lo que tú quieras, pues podemos ir interactuando más adelante en las redes sociales y pues practicar un poco acerca de estos temas, y podemos ir desglosando ciertas dudas que te ha dejado. Por lo pronto vamos a dejarla ahí. El siguiente podcast vamos a hablar del artículo número 4 del DOCAT. Este podcast va a responder a la siguiente pregunta: ¿se puede tener experiencia de Dios? Vamos a ver. Está muy interesante y vamos a reflexionar de cómo tener una experiencia realmente con Dios en nuestra existencia. Así que muy bien, espero que te haya gustado y pues vamos a continuar más adelante con más temas. Yo soy Xavi Monterroso y que Dios y María te sigan bendiciendo.